El nuevo colonialismo europeo, qué es lo que está pasando en Nueva Caledonia y cuál es la presencia francesa afuera de Europa y cómo es la presencia de la República de Francia afuera de Europa. Bueno, hemos visto el año pasado con el golpe de Estado que ocurrió en Níger, como en África muchos países africanos se cansaron del colonialismo francés. Hemos visto también que el colonialismo francés tampoco ha terminado, puesto que en el caso particular de África, la política monetaria de muchos estados africanos es controlada directamente por el Banco Central de Francia y por medio de controlar el franco CFA, que es un franco que ellos controlan, donde hay algunas ventajas controlándolo, por ejemplo, la reserva, el control de la reserva, alguna tipología de señoraje bancario, etc. Entonces, la presencia de Francia no es tan obvia como era hace 100 años o hace 150 años, sin embargo, sigue habiendo una presencia colonial importante de Francia en África. Pero no solo, alrededor del mundo hay lo que en Francia definen territorios franceses de ultramar, y desde el mismo nombre consideran estos territorios franceses de ultramar como si fueran parte de la República Francesa. Pero esos territorios en estos territorios Francia tiene un control aún mayor que en África. Uno de estos territorios es la Nueva Caledonia, otra es la Guyana francesa, aquí en América del Sur. Entonces Francia, por medio del control de estos territorios y del control tan directo que los considera su territorio, prácticamente demuestra cómo el colonialismo francés no ha terminado todavía. Sin embargo, hay, en el caso particular de la Nueva Caledonia, una revuelta en estos días donde los indígenas del lugar, los Kanak, se están protestando en contra de Francia. Podría ser el inicio de una guerra civil. ¿Por qué están protestando? Bueno, porque el gobierno de Francia no mantuvo sus palabras. Habían llegado a un acuerdo de no cambiar el patrón electoral con el fin de mantener un peso importante en el patrón electoral de la población local y, como hacen normalmente los colonizadores, aprovechándose de las poblaciones indígenas, están tratando de hacer un cambio en la constitución francesa con el fin de cambiar ese patrón electoral. A los Kanak, al pueblo nativo de Nueva Caledonia no le gustó y empezó una protesta. La respuesta de Emmanuel Macron fue tremendamente fuerte. Decidió mandar 1000 hombres armados en una isla pequeña. Imagínense que es una isla donde apenas hay 260.000 personas, de los cuales 120.000 de etnia Kanak y los demás que podríamos decir que son filofranceses. Pero no todos los demás tienen derecho a votar. Ese es el punto. Y por esto los Kanak están protestando. Además, los Kanak han hecho 3 intentos, uno fallido por COVID y probablemente en el próximo hubiesen logrado liberarse del yugo de la dominación francesa. Y esto es porque estaban tratando de cambiar las reglas en París. Vemos como cuando en la Europa verde de la Agenda 2030, de la inclusividad, del respeto de los derechos, todos hablan bonito, se visten bonito, se perfuman bonito, pero alrededor del mundo su política es despiadada de una forma tal vez no tan dura a como era hace 100 o 150 años, pero de una forma similar. Y esta cosa es un poco desagradable, tengo que decir. ¿Por qué? Porque considero que el pueblo Kanak tiene el derecho en liberarse del yugo francés, que tiene que hacer Francia a 15.000 kilómetros de distancia de Francia. Algo tiene que hacer. Probablemente hay algún interés económico. Veremos también los intereses económicos que tiene Francia en Nueva Caledonia. Pero quiero hablarle de otro ejemplo de cómo Francia, en cierta medida, violenta los derechos de los pueblos nativos. Por ejemplo, en la Polinesia francesa hubo, si mal no recuerdo, alrededor de 200 ensayos nucleares entre 1970 y finales de los 90, inicio del 2000, a finales de los 90. Entonces, ¿se puede imaginar esta zona con 200 o más ensayos nucleares, el nivel de radioactividad que tiene? O sea, estos ensayos nucleares no los van a hacer cerca de Grenoble, lo van a hacer en la Polinesia francesa. Esto es un ejemplo, a mi criterio, de la arrogancia con lo cual una nación ve sus dominios alrededor del mundo. Como allá están lejos y no te afectan las radiaciones, allá hacen las pruebas nucleares. Y eso me parece bastante preocupante, a mi aviso, y demuestra una cierta arrogancia. Yo considero que los pueblos tienen que hacer negocio juntos, tienen que permitir perspectivas
económica y de crecimiento que sean ventajosas para todo. En el momento en que alguien hace 200 pruebas nucleares a 10, 15 mil kilómetros de distancia, porque no le preocupa la salud de la gente a 10, 15 mil kilómetros de distancia, algo está mal, en mi opinión. Pero algo está aún peor cuando en Europa se venden como paladinos de las justicias. Por ejemplo, lo que está pasando ahora entre la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hay un apoyo incondicionado a Ucrania y donde Europa, y en particular Francia, se pone como paladino de la justicia. Y aquí hay un tercer factor que hay que entender de lo que está ocurriendo entre Francia y la Nueva Caledonia. El tercer factor que hay que tomar en cuenta es el rol de Emmanuel Macron. Hay personas que, por su forma de ser, tienen un ego muy desmesurado. Y muchas veces este ego desmesurado lleva a tomar decisiones que no son convenientes ni al país, ni al aglomerado de países que tienen alrededor, por ejemplo Europa, ni al mundo. En el caso particular de Emmanuel Macron, yo tengo una impresión que es una persona sumamente inteligente, sumamente ambicioso, pero con un ego que es potencialmente mucho más de todo esto. ¿De qué se entiende? En el momento en que Macron se siente un pequeño Napoleón que dice que piensa enviar soldados europeos en Ucrania, en este momento Macron está poniendo en riesgo la vida de los europeos porque podría empezar una guerra entre Rusia y Europa y la OTAN, una guerra entre dos potencias, por ejemplo, que tienen armas nucleares que no conviene a nadie. En estos momentos, esta persona de este ego desmesurado, que es el presidente de Francia, se siente como un petit Napoléon, mais le problème qu'il n'est pas un petit Napoléon. Napoléon, c'était un grand homme, et Macron, c'est une impression que j'ai de lui, c'est un petit homme. C'est la différence entre les deux. Lo que dije es que Macron es un pequeño Napoleón, pero Napoleón, a mi criterio, era un gran hombre. Macron, al contrario, yo no lo considero tan grande como Napoleón. Eso es mi consideración particular. Me disculpan que me salió el francés, pero es un poco molesto ver la arrogancia de este líder que quiere enseñar a todo el mundo lo que hay que hacer y que al mismo tiempo pone en riesgo, por ejemplo, los destinos de Europa por su arrogancia, por la cantidad de testosterona que él cree que tiene, si me permiten el término. Dicho esto, ¿qué podrá pasar con el pueblo de la Nueva Caledonia? Bueno, yo creo que será muy difícil que logren la independencia. Intentaron varias veces, como he dicho, el último intento, ellos boicotearon las elecciones porque era en la época del COVID y había restricciones y era peligroso. Y a raíz de esto creo que a nivel de gobierno francés están tratando de hacer el cambio de la Constitución. Además, atrás de la colonización, no es que los colonizadores, o sea, dicen que van para ayudar al pueblo a crecer, pero de hecho van para depredar los recursos económicos de esos países. Eso pasa, por ejemplo, con Níger, donde Níger es probablemente el país más pobre del mundo y un tercio del uranio de Níger viene utilizado en Francia para mantener las centrales nucleares. Hay muchos niños, hay mucho trabajo infantil, hay explotación laboral, hay cualquier cosa que ocurre en estos países y el poco respeto de los laboradores, de los trabajadores y el beneficio de estos trabajadores se pasa directamente a Francia. Y con la Nueva Caledonia pasa exactamente igual. Y por esto soy un poco pesimista para el pueblo kanak. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen el níquel, ese mineral. Y casualmente el níquel, en una época donde el mundo está viajando o se está dirigiendo hacia una electrificación masiva, es un mineral que viene usado a nivel de baterías. Entonces creo que por esta razón el gobierno francés no quiere soltar a la Nueva Caledonia y por esta razón es que estaba haciendo esta jugada poco transparente con el fin de quitarle al pueblo nativo la posibilidad de pedir su independencia. Pero decime tú, ¿qué opinas de esta forma colonialista que hay en algunas naciones europeas? ¿Te parece justo? Dame tu punto de vista. Muchas gracias, suscríbete al canal, comparte este video entre tus amigos y deme tu like.